Hola, bienvenidos nuevamente a nuestro canal de YouTube. En esta ocasión vamos a mostrarles cómo funciona un módulo de GCM GPRS como el que muestro en pantalla. En primer lugar, algunas de sus características son: trabaja con 4 bandas, 850, 900, 1800 y 1900 MHz. Su voltaje de operación va de 3.7 a 4.2 volts, ideal para utilizar baterías de polímero de litio de una celda. Este módulo además incluye una antena tipo PIN y posee un conector UFL para conectarle una antena externa de más ganancia. La comunicación entre el microcontrolador y el módulo es vía serial y el baud rate es configurable. Para controlar dicho módulo se realiza todo mediante AT commands o comandos AT, los cuales los podemos encontrar en la hoja de datos del SIM800, como la que muestro aquí. Y finalmente, otra característica es que puede utilizar cualquier chip o tarjeta microSIM de cualquier compañía, sea Telcel, Movistar, Usacell, Nextel, las que ustedes gusten. La descripción de sus pines sería la siguiente. Observamos que aquí tiene el conector UFL, la antena tipo PIN, alimentación, reset, el pin de recepción de datos del puerto serial, el pin de transmisión de datos del puerto serial, tierra, los pines para conectarle una bocina, los pines para conectarle un micrófono, el pin que sirve para despertar el módulo si está dormido y el ping de ring. Este pin siempre está en alto hasta que recibe una llamada, cambia a bajo, o bien cuando recibe un mensaje cambia de alto a bajo por unos instantes y nuevamente entra a modo alto. Enseguida vamos a ver cómo funciona el módulo GCM y lo vamos a controlar primeramente desde la computadora por medio de un módulo USB serial y una terminal en Windows. Las conexiones serían las siguientes. Aquí tenemos el módulo GCM en un protoboard alimentado con una batería de polímero de litio de 3.7 volts. Además de ello tenemos un módulo USB serial, el cual va a ir conectado a la computadora, y los pines de la comunicación serial o del USART están conectados entre sí, TX con RX y RX con TX. Además de ello, colocamos un LED para ver qué pasa cuando recibimos una llamada en el ping de ring. Además de ello, tenemos las tierras conectadas para que tenga una referencia cuando se está haciendo la transmisión de datos seriales, y tenemos conectado una antena en el conector UFL. Enseguida conectamos el módulo USB serial a la computadora y nos aseguramos que el módulo GCM esté alimentado. Enseguida vamos a abrir una terminal. Nosotros recomendamos que utilicen Teraterm debido a que es muy fácil de utilizar. Seleccionamos la comunicación serial y observamos que aquí ya nos reconoció el bridge USB serial en el puerto COM37. Le damos clic en OK y enseguida le vamos a mandar el comando AT en mayúsculas seguido de un Enter y nos debe de responder el módulo con un OK. Observamos que están las conexiones realizadas correctamente y ya se está comunicando el módulo con nosotros vía comandos AT. Ahora bien, de fábrica el módulo GCM viene configurado para poder utilizar varios baud rates o bien autocalibrarse, pero nosotros vamos a fijarle un valor de baud rate fijo para que nada más funcione a esa tasa de datos. Por ejemplo, si vamos a la hoja de datos del módulo SIM800 y buscamos AT más IPR, le damos clic aquí, nos va a decir que por default tiene un valor 0, en el cual está autocalibrando el baud rate. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros trabajamos o abrimos una terminal a 115.200 o a 57.600, el módulo automáticamente se calibra para trabajar a ese baud rate. Pero nosotros no lo queremos así. Nosotros queremos que tenga un valor fijo de 9.600 bits por segundo. Por lo tanto, ¿qué debemos de hacer? Bien, regresamos a la terminal. Primeramente vamos a teclear AT más IPR seguido de un signo de interrogación para preguntarle qué valores tiene actualmente. Damos Enter. Nos dice que IPR es igual a 0, la opción por default. Ahora vamos a cambiarla nosotros con el siguiente comando:
AT más IPR igual a 9600 bits por segundo. Con este comando vamos a fijarle el baud rate a 9600 al módulo GCM. Seguido le damos Enter. Ok, ya se cambió el baud rate. Enseguida, con el siguiente comando, vamos a guardar este cambio para que cada vez que encienda el módulo esté trabajando con un baud rate de 9600 bits por segundo. El comando es AT &W, seguido de Enter. Ok, aquí ya guardamos este cambio. Enseguida vamos a marcarle al módulo GCM y vamos a observar qué datos nos arroja en la terminal. ¿Qué quiere decir? Que vamos a ver qué información nos arroja acerca de la llamada el módulo GCM. Y a su vez, en la parte inferior de la pantalla, tenemos el circuito donde se encuentra el módulo GCM, el teléfono con el cual le estamos llamando, y en el ping de Ring tenemos conectado un LED para observar qué pasa en ese ping al momento de la llamada. Vamos a llamarle. Ahí está marcando ya. Y observamos que el LED o el ping de Ring está en bajo. Y por otro lado, en la terminal nos está mandando la información solamente de Ring. No nos está mostrando el número. ¿Esto debido a qué? Vamos a cancelar la llamada. Esto es debido a que por default no se encuentra habilitado el identificador de llamadas. ¿Cómo le hacemos para corregir esto? Simplemente con teclear AT más clip igual a 1, seguido de Enter. Ok. Nuevamente realizamos la llamada. Y ya está mostrando el número del cual estoy llamando. Y como observamos en la imagen inferior, el LED está apagado, es decir, el pin de Ring está en bajo. Cancelamos la llamada y vuelve a alto el pin de Ring. ¿De acuerdo? Bien, con esta pequeña prueba nos dimos cuenta lo fácil que es enviar comandos AT para controlar el módulo GCM y además observamos qué información nos manda una vez que recibe una llamada el mismo módulo. Con ello, ahora vamos a crear un programa en Atmel Studio para que el microcontrolador procese esos datos y nos los muestre en una pantalla OLED. Ahora entonces, las conexiones serían las siguientes. Observamos que tenemos el módulo GCM en un protoboard, lo estamos alimentando con una batería de polímero de litio. Tenemos aquí la tarjeta Nómada Pro, tenemos una pantalla OLED y las conexiones necesarias para manipularla vía I²C. Del módulo GCM tenemos conectado la comunicación serial, TX con RX y RX con TX, y además el pin de Ring está conectado al pin PD2 con una resistencia de pull down de 10 kΩ. Aquí en el esquemático nos muestra que estamos utilizando el programador ISP versión 2.2.5, pero puedes utilizar de igual forma el nuevo programador versión 3, el cual ya te programa directamente desde Atmel Studio. También otra característica importante es que la tarjeta está funcionando a 3.3 volts y utilizamos un cristal de 7.3728 MHz. ¿De acuerdo? Vamos a abrir ahora lo que sería Atmel Studio para crear un nuevo proyecto. Un proyecto ejecutable, lo vamos a llamar GSM Demo. Ok. Seleccionamos el microcontrolador de la familia Atmega, el Atmega 328P. Ok. Aquí vamos a insertar todo el código necesario para realizar las acciones que anteriormente dijimos. Y para saber qué vamos a hacer, vamos a enumerarlas primeramente. El primer paso es realizar las conexiones necesarias como lo especifica en la hoja de datos en su diagrama de conexiones. Ese sería el paso número 1. El paso número 2
sería configurar la comunicación serial a 9600 bits por segundo, con 8 bits de datos, con un bit de stop y sin paridad. Además de ello, vamos a habilitar la interrupción de recepción de datos. El tercer paso será inicializar la pantalla OLED con la librería que ya hemos utilizado en videotutoriales anteriores. Y finalmente el cuarto paso es programar toda la secuencia para poder visualizar en la pantalla los datos que nos interesan. En este caso, el número telefónico. Es decir, que si recibimos el encabezado más clip 2 puntos, estamos teniendo una llamada entrante. Y además, mientras el pin de ring esté en bajo, vamos a estar mostrando en la pantalla un teléfono sonando y el número que nos está marcando. Y al finalizar la llamada, nos va a mostrar una leyenda de que tenemos una llamada perdida de dicho número. Bien, explicado esto, vamos a ir haciendo paso por paso este código. El primer paso ya lo tenemos hecho, tenemos todas las conexiones necesarias. El segundo paso es configurar la comunicación serial. Para ello nos vamos a ayudar de Nomada CodeMaker para generar el código de la inicialización del puerto serial. Bien, el nombre del proyecto lo vamos a llamar GSM-demo. La versión es la 1.0.0. Autor Nómada. Compañía Nómada. Y en comentarios le podemos agregar demo, identificador de llamadas. Con Nómada. Enseguida vamos a la pestaña que dice microcontrolador y seleccionamos el cristal que vamos a utilizar. En este caso va a ser un cristal externo de 7.3728 MHz. ¿De acuerdo? Finalmente vamos a la pestaña de USART 0, habilitamos el receptor y habilitamos la interrupción para recepción de datos. Y creamos un buffer de tamaño 100. Enseguida seleccionamos el baud rate al que vamos a trabajar a 9600. Los parámetros de comunicación, 8 bits de datos, 1 bit de stop y sin paridad. Y el modo va a ser asíncrono. Posteriormente le vamos a dar aquí en generar código. Y ya nos genera toda la inicialización necesaria para la comunicación serial. Además del vector de interrupción de recepción de datos. Aquí yo noté un pequeño bug en el programa, en el cual no me está dando correctamente el VRR0. En este caso sería 47 para un cristal de 7.3728 MHz. Aquí solamente hay que modificar el registro VRR0 con el valor 47. Y si se tiene alguna duda, hay que ir a la hoja de datos del microcontrolador en la sección de comunicación serial para ver qué baud rate corresponde el valor de VRR0 para este cristal. Seguido de ello, vamos a copiar todo el código con control C. Nos regresamos a Admel Studio, borramos la plantilla que nos creó por default y pegamos el código de Nomada CodeMaker. ¿Ok? Enseguida vamos a ir a agregar una librería, la cual la tenemos en esta carpeta, recursos pantalla OLED. Vamos a agregar la librería para la inicialización de la misma y trabajar con el protocolo I²C con estos 3 archivos. Y además vamos a agregar algunas imágenes, por ejemplo, GSM-BMP, la imagen de Nómada en BMP, y T0 y T1 que corresponden a la imagen de un teléfono sonando. Entonces vamos a seleccionarlas todas, las copiamos, vamos a nuestro proyecto, carpeta Admel Studio 7.0, GSM Demo, y las pegamos en esta parte. ¿De acuerdo? Regresamos a Admel Studio y vamos a mandar llamar aquí a las librerías, las cuales son include
SSD 306.c y vamos a incluir de una vez las imágenes con include nómada-bmp.h include gsm-bmp.h include t0-bmp.h y finalmente include t1-bmp.h. Vamos a comentar estas librerías para que no se nos olviden qué son. Es una librería este archivo es una imagen. Enseguida este archivo es una imagen de GSM. Enseguida, esta es la imagen característica de un teléfono en posición 0. Y esta es la imagen característica de un teléfono en posición 1. ¿De acuerdo? Ahora vamos a la parte principal del código, en donde vamos a inicializar la pantalla. ¿Esto cómo se hace? Si no han visto ustedes el video tutorial de la pantalla OLED, les sugiero que vayan a verlo primero para poder entender estos pasos. Primeramente vamos a definir la interfaz con la que vamos a controlarla, que es I²C, colocando interfaz igual a I2C, punto y coma. Enseguida colocamos la sentencia begin, entre paréntesis, nada, punto y coma. Enseguida nos colocamos en la posición 0,0 y definimos un tamaño de letra pequeño. Esto es con set cursor en la posición 0,0. Enseguida seleccionamos la fuente con set font y entre paréntesis size small, punto y coma. Y seguido de ello vamos a dibujar la imagen de nómada. Esto es con la función draw, entre paréntesis, nómada, guión bajo, BMP, como la colocamos al inicio, nómada BMP. Enseguida, la posición donde comienza en 0,0 y la posición en donde termina en 128 por 64, punto y coma. Colocamos un pequeño delay de 2 segundos, es decir, 2000, y enseguida dibujamos la imagen del GSM, que sería GSM-BMP en la posición 0,0, terminando en 128,64, punto y coma. ¿De acuerdo? Enseguida vamos a agregar la función de delay para poder utilizar los retardos de tiempo con include util diagonal delay.h. ¿De acuerdo? Hasta este momento ya configuramos la comunicación serial a 9600 bits por segundo, con 8 bits de datos, con 1 bit de stop y sin paridad. Además que también habilitamos las interrupciones de recepción de datos. También ya inicializamos la pantalla en la que vamos a desplegar la información. Y enseguida nos falta ingresar el código en la parte de la interrupción de recepción de datos para poder visualizar la información en la pantalla. ¿De acuerdo? Para ello vamos al vector de interrupción, que es este. Aquí vamos a estar comparando cada carácter hasta que nos llegue el carácter de más, para poder saber que lo que le sigue es clip 2 puntos. Por lo tanto, vamos a compararlo de la siguiente forma.
si data es igual, entre comillas simples, al carácter más, el index va a ser igual a 0. Esto para que empiece a guardar los datos que nos interesan de la posición 0 en adelante. Enseguida, después de esta sentencia, vamos a hacer una comparación con la función strncmp, la cual ya hemos utilizado en videotutoriales anteriores para hacer comparación de cadenas de caracteres. Enseguida abrimos paréntesis y colocamos al buffer de recepción rx-buffer 0 y comparamos el contenido del buffer con el string más clip 2 puntos, es decir, 6 caracteres. ¿De acuerdo? Esta función nos va a arrojar un valor, la cual se lo vamos a asignar a la variable red0. ¿De acuerdo? Ahora, si red0 es igual a 0 y además el índice del buffer es mayor que 20, vamos a deshabilitar las interrupciones globales y vamos a extraer el número telefónico a 10 posiciones y lo vamos a guardar en la variable número. Por lo tanto, creamos un ciclo for que empieza en i igual a, vamos a regresarnos a la terminal. Si contáramos, esta es la posición 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A partir de la posición 8 es el primer dígito del número que nos estaría llamando. Por lo tanto, i va a ser igual a 8 hasta i menor que 18 y vamos a incrementar en 1. Enseguida vamos a guardar en la variable número con el index y menos 8 para que comience en 0 y vamos a extraer los datos del buffer rx buffer 0 en la posición 8. ¿De acuerdo? Ahora ya tenemos el número, pero recordemos que mientras el pin de ring esté en bajo, estamos recibiendo una llamada. Por lo tanto, vamos a mostrar ahí la animación de un teléfono sonando. Vamos a crear una función while, en donde vamos a estar consultando al pin si está en alto o está en bajo. En este caso nosotros lo tenemos en el pin PD2, que será el pin de ring con la resistencia de pull down de 10 kilos. ¿Ok? Entonces, mientras el pin que se encuentra en la posición pin de 2 sea igual a 0, vamos a dibujar en la pantalla el teléfono en la posición 0, T0-BMP, 0, 0, 128,64. Y enseguida vamos a visualizar el número con el cual nos están llamando. Vamos a colocar nuestro cursor en la posición 69,2 y vamos a escribir el siguiente texto. Write-text entre paréntesis número, el cual extrajimos más arriba. Enseguida colocamos un pequeño delay de 800 milisegundos para poder visualizarlo. Enseguida vamos a dibujar el teléfono en la posición número 1, desde 0,0 hasta 128,64. Nos colocamos nuevamente en la posición 69,2 y volvemos a escribir el número.
Finalmente colocamos otro delay de 800 milisegundos para poder visualizarlo. Una vez que termina la llamada, o es decir, el pin de 2 se pone en alto o es igual a 1, salimos del ciclo while y limpiamos la pantalla con el comando clear desde la posición 0,0 hasta 128,64. Nuevamente colocamos el cursor en 0,0 y escribimos lo siguiente con write text entre comillas dobles, llamada perdida de 2 puntos. Nos colocamos en la siguiente línea en la posición 50,2 y escribimos el número que nos llamó, punto y coma. Seguido de ello, limpiamos el buffer de recepción para poder recibir otra llamada y mostrarlo en la pantalla. Esto lo realizamos con un ciclo for que va desde i igual a 0 hasta i menor que 20, incrementándola en 1. Colocamos el buffer de recepción entre corchetes i para cada uno de sus índices y lo igualamos al carácter espacio, entre comillas simples. Finalmente, volvemos a habilitar las interrupciones globales con say, punto y coma. Y para poder utilizar la función strncmp, vamos a agregar las siguientes dos librerías o encabezados. Enseguida de interrupts, vamos a colocar include stdio.h e include string.h. Además de eso, al iniciar el módulo, vamos a enviarle los caracteres AT seguido del enter para despertarlo en caso de que esté dormido. Entonces vamos a crear una constante, la cual vamos a llamar tx0, la cual va a estar leyendo al bit txc0. Enseguida colocamos el pin D1, que es TX de salida. Ahora vamos a cambiar el registro UCSR0B en el bit de TX enable para habilitar la transmisión de datos. Y nos vamos a crear una nueva función llamada void send-char y entre paréntesis le ponemos un signed char carácter y colocamos lo siguiente. Primero vamos a ver si el buffer está vacío con la siguiente instrucción. Preguntamos si en el registro UCSR0A, comparando el bit de data register empty, si es igual a 0, punto y coma. Enseguida, si el buffer está vacío, vamos a colocar UDR0 igual a carácter o dato a enviar. Enseguida esperamos que se envíe con while, entre paréntesis, UCSR0A en el bit de TX0 igual a 0. Y finalmente limpiamos la bandera de UCSR0A en el bit TXC0. ¿De acuerdo? Ahora vamos a la parte principal del código, donde vamos a mandar los siguientes caracteres. Send char, entre comillas simples, la A mayúscula. Enseguida send char, la T mayúscula. Y finalmente la tecla de enter, o bien, en este caso es retorno de carro, que es 0x0d. Eso lo pueden consultar en el código ASCII. Enseguida vamos a compilar en la pestaña de Build Solution.
y observamos que no tenemos ningún error. ¿De acuerdo? Enseguida vamos a programarlo. Seleccionamos el programador AVR-ISP MK2, el microcontrolador Atmega 328, le damos clic en aplicar, leer, y ya reconoció el microcontrolador Atmega 328P. Enseguida vamos a Fuses para asegurarnos que estamos trabajando en un rango de 3 a 8 MHz por nuestro cristal, que es de 7.3728. Observamos que está trabajando en un rango de 8 MHz hacia arriba. Por lo tanto vamos a seleccionar de 3 a 8 MHz. Le damos clic en programar. Enseguida vamos a memorias. Seleccionamos el archivo hexadecimal GSM-demo. Damos clic en abrir. Posteriormente verificamos que el firmware que vamos a descargar es diferente que el que ya tiene. Ok, nos dice que es diferente. Enseguida programamos. Y ya se encuentran ahí desplegando las imágenes que colocamos al principio del código. Enseguida, con mi teléfono, voy a marcarle. Ahí se observa la llamada entrante y la animación del teléfono sonando, además de mi número telefónico desplegado en la pantalla. Voy a colgar. Y enseguida me manda una leyenda que tengo una llamada perdida de mi número. Como pudieron observar, de una manera muy fácil creamos la interfaz entre el microcontrolador y el módulo GSM, y además con una pantalla OLED. Ahora, para todos aquellos que tienen el programador de la versión 2.2.5, vamos a utilizarlo para programar este firmware en la tarjeta Nómada Pro Plus con el módulo GSM. Para ello, primero vamos a borrar el código, cambiamos de programador, abrimos Nómada Code Loader, seleccionamos el microcontrolador Atmega 328P, leemos los fusibles, ok, está correctamente todo conectado. Seleccionamos enseguida el archivo hexadecimal en Atmel Studio 7.0, GSM-demo, debug y GSM-demo.exe. Damos clic en abrir, verificamos que el firmware que le vamos a colocar es diferente. Ok, es diferente. Enseguida le vamos a dar clic en programar. Listo, ya lo programó. Ahora, nuevamente le vamos a marcar con el teléfono. Ahí está la llamada entrante con mi número. Enseguida colgamos. Y me muestra la llamada perdida del número que le estoy marcando. Ahora bien, le voy a marcar desde otro teléfono diferente. Y ahí está ya apareciendo un número diferente al que le llamé anteriormente. Cancelamos la llamada. Y me marca una llamada perdida de un número con LADA de Guadalajara. Como pueden observar, el primer número es del Distrito Federal y el segundo es del número de Guadalajara. Por lo tanto, nuestro identificador de llamadas funciona perfectamente. Como pudieron observar, es muy fácil controlar un módulo GSM mediante un microcontrolador de 8 bits, siguiendo simplemente este video tutorial. En dado caso de que ustedes quisieran comprar estos componentes, les presentamos nuestra nueva página, la cual es store.nomada-e.com, en la cual ustedes pueden encontrar todos los sensores, actuadores, interfaces y microcontroladores que ustedes necesiten. Esta es la nueva página.
Aquí tenemos algunos de los productos nuevos que nos han llegado. Módulos de comunicación, donde se encuentra el módulo GSM, módulos GPS, el bridge USB a serial, los cuales utilizamos en este video tutorial. Y la pantalla OLED se encuentra en interfaces, pantallas TFT, táctil y la pantalla OLED. Y muchísimos productos más. Bueno, esto es todo de mi parte. Espero les haya gustado. Muchas gracias por vernos y hasta la próxima. Nómada, diseño embebido, un paso adelante.